que las auditorías de imagen realmente sí son un termómetro de las empresas, pero en términos generales son un termómetro de todo tipo de organización, no solo empresas, incluso de las mismas personas. Deberíamos tener algún tipo de indicador para medir qué tipo de imagen estamos transmitiendo y tener en mente también que siempre que estamos comunicándonos o que estamos frente a otras personas, hablando o compartiendo, interactuando, estamos transmitiendo una imagen. Más bien estamos transmitiendo nuestra identidad y la gente no está percibiendo nuestra imagen. Entonces, haciendo esa precisión, quisiera decir que en términos generales la auditoría de imagen se puede aplicar a cualquier institución, organización, corporación, empresa, incluso partidos políticos o personalidades políticas. De hecho, siempre cuando hablamos de esto, cuando hemos hablado con los grupos con los que hemos estado trabajando la clase, hemos dicho que una muestra de una auditoría de imagen incluso son las encuestas de opinión pública para candidatos, porque le dan una percepción también sobre cómo la gente está recibiendo sus mensajes, cómo les percibe, cuando estas encuestas están bien construidas y además incluyen todas las dimensiones de las que hablan los autores de los que vamos a abordar esta noche. Empecemos por, bueno, alguien dice que para analizar hay que separar las partes. Esto es como tomar cada uno de los elementos de una realidad y poder analizar, poder considerar cada uno de esos elementos para ir descubriendo qué significa estos elementos y poder también tener un concepto más amplio. En el caso de auditoría de imagen quisiera comenzar hablando del término de auditar y entender que auditar es examinar, revisar. En términos generales viene de un anglicismo que basa la idea en examinar si lo que nosotros, y piensen también en el contexto de la contabilidad y de las finanzas, en examinar si lo que nosotros decimos que tenemos realmente está ahí. O cuando no sabemos qué tenemos, en examinar qué es lo que tenemos y poder hacer un inventario de las cosas que tenemos. Entonces, en términos de auditoría de imagen, el auditar una imagen implica conocer qué es lo que tenemos, pero también examinar si eso que pensamos que tenemos lo seguimos teniendo o ha evolucionado. Entonces, y está relacionado con temas de intangibles. El intangible entendido como algo que es de naturaleza inmaterial, que no lo podemos tocar. El que no podamos tocar algo, el que no podamos tener una experiencia sensorial táctil con ese activo no quiere decir que no exista. Y tampoco quiere decir que no se pueda medir. Si no, no tendría sentido estudiar los intangibles, no tendría sentido investigar los intangibles si no los pudiéramos medir. Todo lo que estudiamos, todo lo que investigamos debe ser medible y aunque no tengamos al intangible en sí, sí podemos aproximarnos a él a partir de diferentes tipos de indicadores y de diferentes tipos de variables que medimos con estos indicadores, variables y subvariables. Entonces, debemos decir que los intangibles son la verdadera fuente de competitividad de una empresa. Una empresa puede tener maquinaria, puede tener un edificio, puede tener cualquier cosa que ustedes piensen como tangible, computadoras, etcétera, pero realmente lo que la hace diferente del resto de las organizaciones y del resto de la empresa son estos valores inmateriales, su logotipo, su identidad, su cultura organizacional, sus valores, su filosofía, la forma en que se comunica, la forma en que comunica esos valores y esa filosofía, eso la hace diferente a las demás organizaciones y demás empresas. Entonces, de estos intangibles hay que decir varias cosas. Primero es que son difíciles de acumular, que es algo que no ganamos tan fácilmente, pero, y aquí agregaría algo que no está en el slide que están viendo, aunque son difíciles de acumular, son sumamente fáciles de perder. Usted puede acumular la imagen o la idea de que usted es una persona muy sensata, pero con una noche como dice la canción, una noche de copas, una noche loca, usted pierde esa imagen de persona sensata. O con un comentario como este, un profesor puede perder su imagen de profesor serio.
El punto es que son difíciles de acumular, pero son muy fáciles de perder. Luego los podemos usar de forma simultánea y para múltiples situaciones. Nuestra marca puede ser utilizada tanto para posicionarnos como para convencer, como para atraer nuevos públicos, como para también comprometer a los empleados y empleadas de una organización con la organización misma. Luego, hay que decir también que los intangibles son tanto un input, es decir, algo que se recibe desde afuera, que nosotros vamos ganando porque es algo que la gente nos otorga, ese reconocimiento de la imagen, principalmente hablando de la imagen, es un input, pero también es un output, es algo que nosotros entregamos a los clientes, a los empleados y empleadas de la organización o de la empresa, etc. Entonces, la auditoría de imagen nos sirve para 3 elementos claves. Primero, conocer los intangibles, verificar que esos sigan permanentes o estén todavía con nosotros, y finalmente analizar cómo estos van evolucionando. Antes de continuar, quiero decirles, si ustedes tienen alguna pregunta, quieren interrumpirme, siéntanse en la libertad de hacerlo. No, como estoy haciendo la presentación, no puedo ver si levantan manos o quieren opinar, así que tomen el micrófono y solo me dicen Carlos y adelante. Quería, para comenzar también a hablar de cómo investigamos los intangibles, hablar de esta frase de Sir Arthur Charles Clarke, que dice: el hombre de las cavernas se moría de frío, aún durmiendo sobre yacimientos de carbón. Y la quiero retomar porque expresa algo que es importante y que es una necesidad, especialmente en países como los nuestros. Y es la necesidad de saber en qué estamos parados, sobre qué estamos parados, cuáles son los elementos, nuestras potencialidades, los elementos que tenemos, nuestras potencialidades, pero también nuestras debilidades. Es decir, no podemos estarnos muriendo de frío teniendo carbón alrededor de nosotros. Deberíamos tener la posibilidad de descubrir que el carbón está ahí y hacer fuego para satisfacer esa necesidad. Igual pasa con las organizaciones, empresas y personas. Deberíamos tener el conocimiento exacto de qué tenemos a nuestro alrededor para poder sacar todo el provecho que necesitamos sacar de eso. Y por eso las empresas y organizaciones, corporaciones en términos generales, si quieren, para no estar repitiendo, voy a decir corporación, y entiéndase por corporación, empresa, organización, persona, etcétera, deben conocer cuáles son esos intangibles y cuáles son sus potencialidades y cuáles son incluso sus debilidades también, de qué forma esto, porque no solo tenemos intangibles positivos, tenemos también una imagen que puede construirse a partir de cosas negativas. Y hay tantos ejemplos sobre eso que podríamos pasar toda la noche hablando sobre eso, pero la idea es avanzar. Y lo otro que quiero decir relacionado con esta frase anterior de Sir Arthur, es que no es posible un real pensamiento estratégico sin investigación. La investigación es la brújula de la estrategia y de la acción. Si nosotros no sabemos exactamente como decía, las potencialidades y debilidades, es complicado, muy complicado, establecer un camino sobre el cual transitar para lograr el éxito, es decir, tener una estrategia. El ejemplo que yo pudiera usar en términos de estrategia es que la estrategia es como el resultado de poder potenciar nuestras fortalezas y el poder atacar nuestras debilidades. Y por lo tanto, investigar esas fortalezas y esas debilidades son un factor clave del pensamiento estratégico. Piensen en ustedes jugando ajedrez y piensen en que les va mejor cuando juegan ajedrez con alguien a quien conocen sus movimientos que con alguien de quien no lo conocen. O algo más fácil, que creo que el deporte del ajedrez no es, aunque es el mejor ejemplo de estrategia, no es el más común. Piensen en el fútbol. Los directores técnicos
diseñan una estrategia de cómo va a pararse su equipo frente al equipo contrario, pero no la hacen en abstracto, la hacen a partir del conocimiento de cómo juega el equipo contrario, de si ocupa el centro de las bandas, si se para hacia atrás o presiona adelante. Creo que el ejemplo va a ser más entendible para algunos que nos gusta el fútbol que para otros. Pero piensen en que el pensamiento estratégico nos permite, o que la investigación más bien nos permite desarrollar, encontrar cuáles son los caminos a través de los cuales podemos tener éxito. Y hablemos de la imagen, entonces. La imagen corporativa, lo primero que hay que decir que es una idea que se forma en los públicos acerca de la organización y que está formada a partir de 3 elementos que son claves. Lo primero es el producto, luego la actividad y luego la conducta. Y vayamos, como dice Jack el Destripador, vayamos por partes. La imagen corporativa es una idea formada en los públicos acerca de la organización como sujeto social a partir de lo que vende. Ustedes ven aquí la taza de Starbucks y ustedes no piensan en Starbucks únicamente como el café. O sea, sí, Starbucks les vende café, pero no les vende solo café, les vende una experiencia de café, les vende un producto que es exclusivo. Cuando usted ve esta taza, no está viendo cualquier café, está viendo una taza que otorga determinado tipo de estatus, ¿ya? Y a partir de ese estatus, nosotros evaluamos a la marca misma. Entonces, la marca, la imagen de esa marca, que no es solo un tema de logotipos o línea gráfica, como voy a hablar más adelante, está ligada a un conjunto de valores que la marca promueve, a una experiencia que la marca promueve. También hablábamos en las clases que cuando ustedes, por ejemplo, piensan en Pollo Campero o en Pizza Hut, seguramente recordarán el anuncio de la gente comiendo en familia, porque lo que nos vende la empresa no es el pollo ni es la pizza, lo que nos vende es una experiencia de comer ese pollo y esa pizza, y eso forma parte de la imagen. O sea, no solo es el producto, no solo es el logotipo, sino la experiencia que ese logotipo y producto tiene. Por ejemplo, cuando ustedes sienten el olor del pollo campero y les dan ganas de comer pollo campero a partir de ese olor, no lo hacen porque están viendo una marca, no lo hacen porque están viendo un logotipo, lo hacen porque hay una experiencia detrás que su cerebro decodifica. Yo aquí siempre recuerdo el modelo de comunicación que nos habla de un emisor, un receptor, un mensaje, una retroalimentación, pero que además tiene un par de componentes que son claves en el tema de auditoría de imagen y de conocer la imagen y gestionar la imagen. Uno es el marco referencial, es decir, las experiencias que tanto emisor y receptor tienen y a partir de las cuales hacen otro proceso que es clave, que es codificar y decodificar el mensaje. Ustedes codifican lo que dicen a partir de su experiencia diaria, su experiencia, su vivencia, lo que han vivido y los valores que les han inculcado. Y la gente que recibe su mensaje, la gente que les oye hablar, que les oye expresarse o que ve lo que ustedes hacen, decodifican también a partir de la experiencia que ellos tienen, pero también de la experiencia de la relación con ustedes. Es muy común, por ejemplo, que haya gente que diga, esta persona me cae mal de entrada, porque la conoció, la vio y de entrada le cayó mal, pero una vez tiene la experiencia con esa persona y conoce otros aspectos de su personalidad, el producto, conoce el producto, la percepción cambia. Entonces esto es igual con la imagen corporativa, no es solo marca, es toda una experiencia. Luego la imagen corporativa también se forma a partir de las actividades que desarrolla la corporación. Y sigo con el ejemplo de Starbucks. Starbucks no solo vende el café, sino que además nos dice que el café que ellos venden es un producto que apoya a comunidades, que cuida el medio ambiente y que se produce de forma ética y responsable. Forma ética y responsable, no irresponsable. Entonces nos dice, ustedes ven acá el logo en la parte, el lema en la parte, el mensaje en la parte inferior, que dice todo lo bueno que hacemos por las comunidades, por el café y por el medio ambiente.
O sea, no solo nos venden café, nos venden sus actividades, sus valores. Y entonces intentan vincular esos bienes y los servicios con esos valores para diferenciarse del resto de marcas. ¿Qué hace diferente a Starbucks de Juan Valdez o de Ben's Coffee? Pues son este conjunto de valores, pero también lo otro que hablábamos antes, el estatus que ocasiona. ¿Qué hace que ustedes prefieran usar iPhone, por ejemplo, frente a Galaxy? No es la calidad del teléfono, es que iPhone representa un determinado estatus. Entonces, es el producto, pero también son las actividades que desarrollan, en este caso, en beneficio de la comunidad, lo que los empresarios suelen llamar responsabilidad social empresarial. Los que han recibido clases conmigo saben que el término no me gusta, pero que igual se usa en este contexto. Y finalmente, la imagen se forma a partir de la conducta de la marca, es decir, de cómo se comporta. Y aquí, María José recordará este ejemplo de uno de del primer parcial. Starbucks tuvo un lío en Estados Unidos porque una persona afrodescendiente llegó, se sentó y no compró café, sino que estuvo esperando, estuvo sentado, y los empleados de Starbucks llamaron a la policía y se produjo esta imagen que ustedes están viendo acá de la persona arrestada con esposas. Y pese a que, y voy a regresar, Starbucks nos vende un estatus y nos vende una imagen de cuidado del medio ambiente, de un café ético, responsable, de apoyo a la comunidad, un hecho puntual de un empleado de la organización provoca que su conducta afecte la imagen de la marca negativamente. Y ahí hay un enlace de un artículo que dice: no es Starbucks, es la nación completa, la nación entera, pero que tiene que ver con el racismo, porque se acusó a Starbucks a partir de esta fotografía de ser una marca racista. Hubo una gestión de crisis sobre Starbucks de los empleados. Me parece una gestión muy buena. Ellos invitaron a las dos personas que habían sido arrestadas, porque fueron dos afrodescendientes, a reunirse con los directivos, quienes les pidieron una disculpa pública. Luego cerraron toda la cadena de negocios en Estados Unidos para dar una capacitación al personal sobre conductas no discriminativas. Y había un tercer elemento que en este momento no lo recuerdo, pero que fue la forma en que Starbucks fue tratando de enfrentar esta crisis comunicacional. Pero lo que quiero decir con esta imagen y con el contraste que quiero hacer acá, es que la imagen no es solo una marca, no es solo un color, no es solo una tipografía. Eso es un elemento, como los alumnos que llevan la materia lo sabrán, es un elemento pequeño, lo que la imagen significa para una organización, una corporación. Y hay mucho más allá de eso, y una de las cosas que son clave es cómo se comporta y cómo eso comunica incluso más que todo el esfuerzo comunicacional, y puede botar rápidamente la imagen que podemos tener de una organización. Entonces, la imagen corporativa ha tenido una evolución histórica, y quisiera hablarlo porque creo que tiene que ver con la forma en que nosotros entendemos, o acá en lo que voy a hablar, ustedes van a poder identificar algunas concepciones que tenemos de imagen y que afectan la forma también en que tratamos de aproximarnos a la imagen e investigarla. Es esta lectura histórica sobre la imagen y sobre cómo ha ido evolucionando. Es una lectura histórica realizada por un autor que me parece a mí uno de los más completos en términos de imagen, que es Paul Capriotti. Él habla de tres evoluciones del concepto de imagen: la imagen como ficción, la imagen como ícono y la imagen como actitud. Y les cuento que la imagen como ficción tiene que ver con la apariencia, o es una concepción de la imagen. Fue una concepción primaria, o sea, fue como de los primeros estudios que se hicieron de la imagen, que hablaba de la imagen como una apariencia, como un acontecimiento que no era real,
Aquí he señalado palabras que me parecen claves en esta idea de imagen que persiste en algunos públicos y que ustedes seguramente habrán visto en entrevistas cuando dicen es que el candidato X únicamente le interesa vender su imagen. Y cuando hablan de eso están hablando de una manipulación de la realidad que el candidato hace para presentarse como un candidato positivo frente a la gente. Estoy hablando de esto un poco para ilustrar esta idea de imagen ficción. Es algo que se crea artificialmente, dicen estos autores, que quien la crea, la empresa que la crea, la organización, la corporación, intenta crearla para ser creíble, intenta que la gente se crea esos atributos que da a su empresa o su corporación, y de alguna forma busca que ese objeto se ajuste a ella, aunque no siempre lo logra. Esa imagen que se vende como algo ficticio o que los autores estudian como algo ficticio necesita ser atractiva y resalta los atributos positivos. Esta es como una primera concepción de imagen. Cuando ustedes oigan hablar de alguien que dice, no, es que únicamente le interesa su imagen, piensen en esta concepción de una idea de ficción, de algo que se vende hacia afuera, pero que no es igual hacia adentro. Piensen en aquella frase de Jesucristo de fariseos son sepulcros blanqueados, es decir, una imagen por fuera muy bonita, blanqueada, pero por dentro con un cadáver que se pudre, ¿ya? Esto es la imagen que, es el icono más bien, que describe esta idea de imagen. Luego está la idea de imagen como icono, y esto es lo que ustedes pueden ver de una empresa, que es una representación de esa realidad. No es la empresa en sí misma, sino es la representación de la empresa, y aquí está centrada en el diseño gráfico, en lo visual, en la línea gráfica, en el logotipo, en el lema, en el eslogan, en las artes visuales que ponen en sus redes sociales. Entonces, cada vez que hablemos de imagen y que ustedes identifiquen que alguien está haciendo referencia a imagen a partir del logotipo, de la línea gráfica, de la tipografía, etcétera, estamos hablando de esta idea de imagen ícono. Es una imagen material que existe en el mundo físico, dicen los autores, y se percibe a partir de estos elementos del diseño gráfico. Es una selección de información. De hecho, hay autores que hablan de una doble codificación de la imagen. Lo que el diseñador codifica a partir de lo que conoce de la organización, de la empresa, y luego lo que el cliente o la persona que recibe el mensaje decodifica también, o codifica también a partir de lo que vio que el diseñador codificó. Es decir, es algo que está mediado a partir del diseño gráfico. Y parte también de una jerarquización de la información, porque claramente el diseñador gráfico no muestra todos los elementos de imagen que una empresa tiene, sino lo que él cree que es importante y lo que quiere resaltar con el diseño gráfico. Y finalmente, aquí está esto que les decía, lo de la doble construcción de la imagen. Quien elabora la imagen material, que es el diseñador, selecciona cada uno de los elementos, construye sobre la base de esos elementos, y quien la mira, que interpreta la interpretación del diseñador. Y aquí hay una frase en pequeñito, en texto pequeño, de la letra chiquita de la que hablan en los contratos. Es una construcción y deconstrucción de iconos. Tiene que ver con esta idea de el marco referencial, el codificador y el decodificador en el receptor y en el emisor. En el emisor y en el receptor. Y luego está la idea de imagen-actitud. Esto tiene que ver con la representación mental que en la memoria colectiva hacemos de un conjunto de atributos de las corporaciones. Esta representación mental está formada por el contacto que tiene la empresa con la gente. No solo es lo que la gente piensa de la empresa, sino también lo que piensa en relación con otras empresas del sector, y aquí incluye el elemento de la competencia. ¿Qué dice Pepsi de Coca-Cola o qué dice Coca-Cola de Pepsi?
¿Qué dice pollo campero de pollo campestre? ¿Qué dice pollo campestre de pollo campero? Hay regulación publicitaria ahora sobre esto, pero cuando no existía esta regulación publicitaria, esta lucha por el imaginario colectivo de la imagen de cada una de las empresas era una lucha dura, o sea, se atacaban fuerte, a veces no directamente, pero sí de una forma pesada. Y sin embargo también hay ejemplos positivos de cómo también influye la competencia en la creación de una imagen positiva de las marcas. En un grupo anterior ya hablaba de un ejemplo que ocurrió con el Mac Día, el día del Big Mac. O sea, es el día en que McDonald's vende Big Mac y lo que recauda en compra de Big Mac lo dona a la lucha contra el cáncer. Y hubo una estrategia interesante, inteligente y además positiva, me parece, de parte de Burger King, uno de los competidores del día McDonald's, que dijo: este día el rey de las hamburguesas se une. Era algo como: hoy no compren, ¿cómo se llama? El fuerte de la Whopper. No compren la Whopper, compren el Big Mac y ayudemos a la lucha contra el cáncer. Era algo así como estaba construido el mensaje, pero era una lectura de ceder un día de venta para posicionarse también sobre una acción positiva que realizaba la competencia. O sea, me parece una estrategia inteligente, porque McDonald's se estaba posicionando como una empresa que le interesaba la atención de los niños con cáncer, que le interesaba el tema de los valores, o sea, un valor de apoyo, de solidaridad con la gente que más sufre, y que estaba posicionándose y ganando público a partir de ese posicionamiento. Si lo quieren ver en términos muy utilitarios, muy pragmáticos es la palabra, McDonald's estaba siendo muy pragmático, vendiendo, o más bien la lectura pragmática que podemos hacer es que McDonald's estaba vendiendo una imagen positiva a partir de ayudar, y además estaba contribuyendo con la sociedad y estaba ganando el agrado del público. Y lo que hace Burger King es decir: ok, me sumo a esta campaña, perdiendo un día de mis ventas, pero ganando imagen positiva con mis clientes. Entonces, eso es una actitud también, y es de lo que habla este enfoque también. La imagen actitud dice que además tiene componentes importantes: el componente cognitivo, que es cómo se percibe, cuáles son los pensamientos, las creencias que tienen sobre la corporación, la organización, la empresa. Una emocional, que tiene que ver con la relación que la gente tiene con la empresa y lo que le provoca pensar lo que le provoca pensar en esa empresa o en esa corporación cada vez que siente el olor del pollo campero, o cada vez que ve el sombrerito sobre el fondo rojo. O sea, hay una reacción emocional y una reacción cognitiva de algo que hay un significante ahí a lo que le atribuimos un significado, y un significado que no solo es racional, sino también emotivo. Y luego a lo que nos lleva a eso, que es un componente conductual, y es decir, a comprar el pollo, o a comprar la pizza, o a apoyar una causa. Por ejemplo, cuando hablamos de la imagen de figuras políticas, y no solo hablo de políticas partidarias, sino políticas en términos generales, líderes o activistas sociales que pueden despertar no solo un componente cognitivo, sino también un emocional y un conductual, de movernos a formar parte de una marcha, a formar parte de una campaña en redes sociales. Pero quizás es la forma en que la cultura millennial se mueve en el activismo, que es a través de las redes sociales. Pero bueno, no estamos aquí para evaluar eso, así que avancemos. La imagen actitud se forma a un nivel subjetivo también a partir de la experiencia, un poco lo que hablábamos antes, la información que circula a través de los medios de comunicación,
Y entonces ahí tenemos 3 fuentes a partir de los cuales recibimos imagen sí, información sobre la imagen de una organización. Una es lo que la organización dice en sí misma en la comunicación directa con sus públicos, tanto internos como externos. Lo otro es lo que recibimos de los medios de comunicación de la organización, lo que los medios de comunicación nos dicen de ella. Y lo otro es lo que nos dicen otros sujetos externos, asociaciones, movimientos de opinión, etc. Y aquí decimos que recibimos una información fragmentada por partes. En ningún momento, probablemente sí, pero no es lo usual que coincida la información que recibimos de la organización con la que recibimos de los medios y con lo que recibimos de los sujetos externos, sino que la recibimos por partes y además la recibimos no de forma continua, sino que hoy vimos un mensaje de Pollo Campero cuando yo iba para mi casa. Mañana voy a ver un spot en la televisión porque estaba viendo la película o la novela o el partido de fútbol y apareció el spot de Pollo Campero. Y un día de esto me habló un compañero sobre que el pollo campero le había hecho daño o que, mira, nunca lo había probado y qué rico. Entonces, a lo que voy es que esa información que estamos recibiendo no es una información que la recibimos constantemente, sino que la recibimos por partes y en momentos diferentes. Y aquí hay 2 conceptos en juego de 2 autores que yo quisiera citar y que ocupamos en la clase de la auditoría de imagen, y que son autores que tienen desarrollado todo un modelo de análisis de la imagen. Uno es Justo Villafañe y el otro es Paul Capriotti. Ellos nos dicen esto de la imagen, nos dan estos 2 conceptos. Ya no estamos hablando de la evolución simbólica, donde decíamos que la imagen se podía construir a partir de una creación ficticia o a partir del concepto de creación ficticia. Decíamos también que la imagen podía construirse a partir del concepto de lo simbólico, y un tercer elemento que era a partir de la actitud. Pues Justo Villafañe y Paul Capriotti nos hablan de la imagen como una integración en la mente de los públicos. Villafañe, a partir de todos los inputs que emite una empresa, y que es una gestión, que es una concepción gestáltica de la imagen funcional, de la autoimagen y de la imagen intencional. Ya voy a regresar a estos 3 conceptos y también a la idea de concepción gestáltica, pero quiero también que hablemos de Capriotti. Capriotti dice que es una estructura mental. Fíjense bien en la palabra estructura mental, luego vamos a analizarla desglosándola, de la organización que se forma en los públicos como un resultado de todo el procesamiento de la información relativa a la organización. Fíjense bien que cuando se planteó el tema por el que se unieron a esta videoconferencia, decíamos la auditoría de imagen como un termómetro de las empresas o de las corporaciones. Y lo que quisiera resaltar acá es que sí es un termómetro, pero es un termómetro muy, muy complejo. No es un termómetro como el que conocemos médicamente, sino que si tuviéramos que hablar de este termómetro de la imagen, en realidad estamos hablando de un termómetro que tendría 3 puntitas de metal para tomar la temperatura en el caso de Villafañe y 2 en el caso de Capriotti, porque él habla del análisis interno y del análisis externo como áreas de investigación de la imagen. Y quiero hablar de estos 2 conceptos, tanto de Villafañe como de Capriotti, porque estos 2 conceptos son claves en la auditoría de imagen y son 2 conceptos sobre los que insisto mucho en la cátedra. Quienes son mis alumnos y que vi un par por ahí, creo que les da dolor de cabeza estos 2 conceptos. Villafañe dice que es una concepción gestáltica y Capriotti dice es una estructura mental. Veamos qué es la gestal según la psicología. Esta es una rama de la psicología, es una rama que utiliza Capriotti para definir la idea de imagen. Esta rama de la psicología dice que lo que percibimos no son siempre formas completas, sino formas incompletas que nosotros concluimos, que terminamos de formar. Acá ustedes no tienen 2 triángulos con 3 círculos, tienen 3 V's en distintas posiciones y tienen 3 Pac-Man.
Si quisiéramos explicarlo de una forma, es como círculos partidos, como pasteles que les han quitado un pedazo. Pero por la forma en que están dispuestas estos elementos, la forma en que han dispuesto estos elementos les hace pensar en 2 triángulos unidos, en una estrella de David y en 3 círculos, ¿ya? Entonces su cerebro está completando información que no está ahí, pero que para él, para el cerebro, para el de ustedes, es necesario hacer eso para tomar decisiones. Y aquí hay otros de los postulados de la Gestalt, tiene diferentes postulados y dice que nosotros completamos formas a partir de la figura y de la forma. Y ahí, por ejemplo, tienen en la primera imagen, van a ver unos pilares de un pasamanos, quizás, así muy gótico, muy clásico más bien. Pero también pueden ver las figuras de hombres o mujeres cabizbajos. Y en el otro, la idea de continuidad, que la usa Absolute, de hecho la están viendo en usos de marca, que son una continuidad de pilares, que cuando ustedes lo unen, cuando su cerebro lo une, percibe la botella de Absolute. Luego la idea de cierre o el postulado de cierre, que nos dice que cuando las formas están incompletas, el cerebro las completa. La idea de proximidad, que dice que también el cerebro tiende a agrupar los elementos que están próximos. Y luego la de semejanza, que nos dice que el cerebro también tiende a unir las cosas que se parecen. Entonces aquí no tienen, por ejemplo, una botella de Absolute. Tienen un montón de columnas dispuestas de una forma que cuando su cerebro las ve, lee Absolute y relaciona con ese icono que ustedes ya tienen. Se relaciona con imágenes que ustedes ya tienen en su cerebro. Igual con la figura forma y con el cierre. Realmente no es una mujer abrazando a un hombre, es su cerebro uniendo y complementando para decirle esto está ocurriendo. Y la idea de proximidad aquí no es una vez, sino es un montón de personas moviéndose que como están próximas, el cerebro completa la imagen. Esto funciona también en la vida diaria. Cuando ustedes van por la calle, si ustedes se encuentran en una calle oscura y ven a una persona con determinado tipo de vestimenta acercándose a ustedes, les aseguro que algunos tendrán la reacción de cambiarse de acera, o de irse por otro lado, o de correr. Incluso si esa persona que se viste de esa manera, ropa floja, y si logran verle un tatuaje todavía peor, incluso si esa persona no es un delincuente, pero su cerebro hace la asociación sobre este conjunto de características, y ahí estamos hablando de imagen, este conjunto de características que es un estereotipo, sí, pero es la forma en que funciona el cerebro para que ustedes tomen una decisión rápida que les ayude a salvar su vida. Entonces, por eso el cerebro funciona así, y por eso la idea de Villafañe cuando habla de construcción gestáltica, lo que quiere decirnos es que todos los inputs que recibimos de una organización, nosotros los agrupamos y tomamos una decisión sobre lo que esa organización es. Y él habla de una concepción gestáltica de la imagen funcional, de la autoimagen y de la imagen pública. Imagen funcional tiene que ver con cómo la organización funciona a su interior. La autoimagen tiene que ver con sus valores, con sus principios, con sus costumbres, con su cultura, con la valoración del recurso humano, etc. Y la imagen pública que tiene que ver con la comunicación, la publicidad y con el posicionamiento que tiene la empresa. Entonces, Villafañe dice, aunque para estudios nosotros tenemos estos 3 elementos, en la mente de los públicos estos 3 elementos son uno solo. Y son una D, son un árbol, son una mujer abrazando, son una botella de Absolute o son hombres cabizbajos. Pero la gente está construyendo imágenes a partir de diferentes inputs que unen su cerebro también a partir de su experiencia. Y Capriotti habla de la estructura cognitiva como un concepto que establece relaciones y dice Capriotti que en el cerebro no existen conceptos aislados, sino constructos, es decir, figuras construidas a partir de varios conceptos y que nos ayudan también a tomar decisiones rápidas. La estructura cognitiva es ese conjunto de conceptos o de ideas que tenemos sobre un determinado campo de conocimiento. En este caso,
Capriotti lo que está queriendo expresar con esto es que cuando dice que la imagen es una estructura cognitiva, es que está formada por un conjunto de conceptos e ideas que uno tiene de una organización o corporación. Y entonces eso tiene, bueno, aquí hay otra cosa que quizás voy a avanzar por una cuestión de tiempo para dar chance a tener al menos unas 3 preguntas, que es clave también, pero más quisiera centrarme en lo anterior y lo voy a recuperar después. Y es que la imagen no es algo que, o sea, la empresa no transmite imagen. La empresa transmite su identidad y son los públicos quienes construyen esa imagen a partir de la identidad de la empresa. Entonces, el trabajo tanto de la auditoría como de la gestión de la imagen es unir esos dos universos y hacer en la medida de lo posible que lo que nosotros queremos vender como imagen la compren los públicos y se posicione en la mente de los públicos. Siempre va a existir una brecha entre lo que ustedes declaran como imagen y lo que quieren posicionar como imagen y lo que efectivamente los públicos perciben. Su trabajo al investigar eso y al gestionarlo es cerrar lo más que sea posible esa brecha y evitar que se vuelva a abrir a partir de las crisis organizacionales. Pero bueno, eso es otro punto. Y luego que tiene que ver con los inputs emitidos por una empresa y con el procesamiento de la información relativa. Y aquí quiero hablar sobre la implicación que tiene ser una idea gestáltica y la implicación que tiene ser una estructura cognitiva. Esto significa que ustedes, para términos de estudio, sí podemos dividir en imagen, como aparece acá, en imagen funcional, autoimagen e imagen intencional. Pero para investigar la imagen de una organización no podemos separar esto en partes. Sí podemos separarlo para hacer el análisis, pero no podemos decir, miren, yo voy a hacer una auditoría de la imagen, de la autoimagen de la empresa. No, porque lo que ocurre a nivel funcional en la organización puede determinar la autoimagen que la empresa misma tiene. Y lo que ocurre a nivel de autoimagen, de valores, de comportamiento de los empleados, puede determinar la imagen pública que los públicos perciben. Era lo que hablábamos con el ejemplo de Starbucks. No hubo un material de comunicación que dijera Starbucks es racista. Lo que hubo fue un comportamiento de los empleados, una falta de apropiación de valores, si es que Starbucks tiene los valores de inclusión, no discriminación, etcétera, que creo que sí los tiene, pero hubo una falta de apropiación de esos valores que se tradujo en una imagen pública. Entonces, todos los elementos, los 3 elementos que plantea Villafañe y los 2 que plantea Capriotti, que se dividen en subvariables, toda esta matriz de variables y subvariables están interrelacionadas y son sistemas. Tenemos que verla con un enfoque sistémico. Esto es la idea que propone Villafañe, que no voy a profundizar en esto, sino únicamente quería usar esta gráfica para decir, así lo estudiamos, pero esto no podemos separarlo. Y entonces, lo que ocurre cuando estamos en la materia de auditoría de imagen, de que algunos por temas de estudio voy a hacer solo la auditoría de imagen pública y no de la imagen funcional y autoimagen. Esto no puede hacerse. Sí puedo tener un énfasis en la presentación de resultados en la imagen pública, o sea, orientando todas las demás variables a entender cómo esas variables tienen una incidencia en la imagen pública, pero no puedo únicamente estudiar la imagen pública porque todo lo demás tiene una incidencia en esto. No solo es un tema de línea gráfica, de logotipos y de colores, sino de toda la experiencia que los públicos, y cuando hablo de públicos internos y externos, tienen con la organización, con la corporación. De mi parte me quedaría hasta acá, y si ustedes quieren hacer alguna consulta, pues con mucho gusto estoy a disposición. Muchas gracias. Carlos, buenas noches. Kevin Salazar. Hola, Kevin. Es un gusto haberte escuchado y tener
esa perspectiva de tu experiencia en materia de auditoría de imagen, sobre todo porque como Capriotti plantea el tema de la polisemia de imagen y que eso es un lío en aspectos de metodología de investigación al momento de uno querer plantear una radiografía de comunicación. ¿Con quién voy? Si voy con Villafañe o me voy con Costa o me voy con otro autor, etcétera. Pero mi pregunta que quisiera hacerte, Carlos, es a partir ahorita de la crisis sanitaria que hemos vivido, estos mismos indicadores variables serán válidos para seguir haciendo radiografía de comunicación ante la transformación digital que han sufrido las empresas, o se pueden aparecer nuevas variables. Gracias, Kevin. Yo creo que sí, yo creo que siguen siendo válidos. Realmente el problema no es me parece, de variables. Me parece que el problema es de metodología y de cómo nos aproximamos a la realidad. Siempre que hablamos de esto con los estudiantes, decimos que un investigador, si pudiéramos poner un ejemplo, es quizás como un arquitecto o como un mecánico, en el sentido en que tiene un conjunto de herramientas que puede utilizar para estructurar un protocolo de auditoría de imagen, un protocolo de investigación, para planificar la investigación, y depende mucho de cómo el investigador tenga conocimiento de esas herramientas, el resultado que puede tener en la obra que está realizando. Entonces, me parece, a partir de lo que planteas, Kevin, que sí, COVID ha tenido un impacto fuerte en las empresas, les ha llevado a tomar decisiones diferentes, a cambiar las metodologías de trabajo, a cambiar las metodologías de entrega de sus productos y servicios, pero no ha cambiado la forma en que la gente concibe la imagen de estas empresas o organizaciones. Por decir un ejemplo, si en términos funcionales, cuando Villafañe plantea como una subvariable la estructura de capital y dice y plantea el tema de autosostenibilidad financiera, realmente esto tiene una incidencia muy fuerte si una empresa tiene un problema de autosostenibilidad y la primera decisión que toma es despedir empleados y no tomar otras decisiones relacionadas con infraestructura, con otros elementos que no son humanos. La imagen que eso transmite, no solo hacia el público interno, sino hacia el público externo que observa este tipo de cosas o que estas cosas determinan su pensamiento a partir de su estructura cognitiva, la imagen que transmite es una imagen negativa de la empresa o de la organización. Entonces ahí, aunque hay un cambio en la forma en que la empresa se está moviendo, incluso si es una empresa que vendía productos de forma presencial y hoy lo vende a partir de Hugo, de un servicio a domicilio, de otro tipo de servicio, la gente sigue teniendo contacto con los empleados y quizás sí valga la pena replantearse si la empresa tendría que considerar como parte de su estructura, si está siendo muy demandado el servicio a domicilio, el tener un servicio a domicilio propio, porque hay un elemento de la imagen que está perdiendo, que es el contacto que la gente tiene y la experiencia que la gente tiene con sus empleados. Los empleados y empleadas son determinantes para la imagen que la gente se forma de una empresa, organización, corporación. Y eso está en los dos modelos y eso sigue siendo válido. Y eso incluso con la pandemia es importante que una empresa lo considere y lo siga moldeando y que los investigadores, quienes hacen auditorías, lo sigan considerando como un elemento, como una variable a estudiar. Entonces, me parece que quizás sí, y no hemos tenido quizás el tiempo porque la pandemia ha ocurrido todo tan rápido y nos ha agarrado a todos tan fuera de sitio, tan fuera de... Era algo que podíamos esperar, pero es algo que nadie había esperado, que no nos ha dado tampoco el tiempo de reflexionar sobre estas modificaciones que quizás deberíamos hacer, algunas de las variables, o sobre si las variables siguen siendo válidas. Para mí,
En mi opinión, así, a quemarropa como me agarras, me parece que las variables siguen siendo válidas y que lo que tenemos que adaptar es un tema de método, de cómo nos aproximamos a esas variables. Gracias, Carlos, te agradezco mucho. Dicen la presencia virtual de la empresa es la cara presencial. Esto no es únicamente hoy, Evelyn. Muchas gracias por el comentario. Es cierto, la presencia virtual, no solo digamos, la presencia virtual es otra cara, digamos, no es solo la cara de la empresa, sino que incluso la presencia física y las mismas instalaciones siguen siendo una cara de la empresa, pero lo virtual, no solo con esta emergencia, sino siempre ha sido así, es otra cara de la organización. Y yo lo planteaba con el grupo anterior, que con este grupo todavía no hemos podido llegar ahí, pero en los temas de imagen en redes sociales y en la web, decía, piensen en la web como un escenario más de su vida y compórtense en la web como se comportarían en la vida. Y la empresa debería comportarse en el mundo digital como se comporta en el mundo tradicional, porque sus valores también están en juego en el mundo digital. Si, por ejemplo, el community manager sube una fotografía por error, tomándose una cerveza en una piscina, en la cuenta institucional, eso tiene un impacto en la imagen de la empresa. Es cierto que quizás a la gente le puede resultar gracioso y puede comentar sobre esto, aunque lo borre rápidamente, etcétera. Pero lo que ocurrió ahí, aunque se borre, queda en la mente de quienes lo han percibido. Eso es como el ejemplo de esta película de La Duda, cuando llega una persona a confesarse y le dice que ha levantado falso testimonio, y el sacerdote le dice, bueno, la penitencia es, ve al campanario, abre una almohada de plumas y deja volar las plumas. La señora va al campanario, abre la almohada de plumas, deja volar las plumas, regresa donde el sacerdote y el sacerdote le dice, recoge las plumas. Cuando regresa, el sacerdote le pregunta, ¿tienes todas las plumas de la almohada? Y le dice, no, solo tengo la mitad. Y dice, lo mismo con lo que tú, con el falso testimonio que tú has dicho. Podríamos decir lo mismo con la imagen. Una vez la imagen se hace pública, ya sea en la virtualidad o en la vida ordinaria, porque la virtualidad también es parte de nuestra vida, pero ya una vez se hace la imagen pública, el daño o el beneficio que se puede obtener está hecho. Y es posible recuperar algo de la imagen que se haya perdido si es que se perdió, pero no es posible recuperar la totalidad de esa imagen. La gente que vio su mensaje en redes sociales no necesariamente es la misma que va a ver su disculpa en las redes sociales. Por lo tanto, es importante ser tan cuidadosos en el mundo virtual como se es en el mundo ordinario. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Natalia. Gusto oírla. Igualmente, yo quisiera saber cómo puede hacer una empresa para mantener esa coherencia entre lo que dicen que son y lo que hacen, sobre todo en estos tiempos donde cada vez hay más empresas queriendo tomar ese realce con sus públicos de interés o nuevos públicos. Mire, yo creo que ahí es importante, muchas gracias por su pregunta, creo que es importante dos elementos. Uno es el compromiso de los directivos con los valores y la filosofía organizacional, y ese compromiso debe traducirse también en su comportamiento. Hay que decir que el directivo, así como la presencia virtual, es otra cara de la organización. De hecho, la mayoría de crisis organizacionales ocurren a consecuencia de los directivos y no de los empleados. La mayoría, aunque también ocurren, como veíamos en Starbucks, con los empleados. Pero respondiendo a la pregunta, el primer elemento es el compromiso de los directivos con los valores organizacionales, tanto al interior como hacia el exterior, con sus empleados como con sus públicos metas. El otro elemento que es clave es lograr un mecanismo de apropiación, un mecanismo efectivo de apropiación de los valores organizacionales al interior de la empresa. O sea, que todos los empleados y todas las empleadas se comprometan también con esos valores, con la misión, con la visión, con los mismos
elementos claves de su know-how de la empresa, y que lo vivan también, y que existan los suficientes mecanismos positivos, incentivos y desincentivos para quien no adopte esos valores y para quien adopte esos valores. Cuando veíamos cultura organizacional, cuando la vemos en la auditoría de imagen, decimos que hay diferentes elementos para crear cultura organizacional. Uno es el sistema de incentivos y desincentivos, es decir, esto de premiar al empleado del mes, las evaluaciones periódicas al desempeño y cómo esas evaluaciones se traducen en beneficios para los empleados, etcétera, que hacen que el empleado siga los valores. Lo otro es la promoción de las figuras de los héroes organizacionales, es decir, personas que reúnen los valores de la organización. Y un tercer elemento es el conjunto de rituales, de mitos y de comportamientos que tiene la organización también hacia el interior. En la medida en que todo eso funciona para orientar al empleado hacia la vivencia de la cultura organizacional, creo que la posibilidad de que usted tenga una menor disociación entre la imagen que quiere transmitir y la imagen que la gente recibe se reduce. Entonces, tener un fuerte compromiso de los directivos, tener una fuerte apropiación de los empleados y tener una comunicación que no esté basada en atributos ficticios, sino en la vivencia real de los valores de la organización, es clave para cerrar la brecha entre la imagen proyectada y la imagen percibida. Buenas noches, Lick. Yo tengo una pregunta noches, más enfocada al tema de la metodología. Usted mencionaba una evolución en el caso de los estudios de imagen y mencionaba el nacimiento de 3 conceptos, que era la imagen ficción, la imagen ícono y la imagen actitud. Mi pregunta es si estos 3 conceptos vienen a sustituir a los conceptos de imagen interna, imagen comercial e imagen pública, porque me parecen bastante similares, o vienen a sumarse como variables e indicadores. Muchas gracias, María José, por la pregunta. Realmente cuando planteaba estos elementos, lo planteaba como la evolución histórica que ha tenido la idea de imagen. Sí tienen alguna relación con las variables o con los 3 tipos de imagen que plantea Villafañe, pero no agotan los 3 tipos de imagen, es decir, son una parte de cada una de estas variables de Villafañe, o de estas áreas más bien de Villafañe de estudio de la imagen. Esto de la imagen ícono, la imagen apariencia y la imagen actitud son tres formas en que se ha ido concibiendo la imagen en la historia. Es decir, ha habido gente que o al principio comenzó a estudiarse la imagen a partir de la apariencia, de esta idea de que había que vender los atributos positivos y había que posicionar esos atributos positivos, incluso si no eran reales, o incluso inventando atributos positivos que no los tenía la marca. Y luego eso evolucionó también hacia una idea de la imagen como el icono, el logotipo, o el color, la tipografía. Y ustedes van a ver quizás esta parte histórica de la evolución de la imagen es de las más presentes en la actualidad. La gente siempre cuando se habla de imagen sigue pensando en el color, en el logotipo, en la tipografía, en la línea gráfica de la empresa. De hecho, si ustedes se meten a Google y buscan imagen organizacional, se van a encontrar con un montón de artículos que hablan sobre la línea gráfica de la empresa. Entonces a eso hace referencia, a que la concepción de imagen ha venido evolucionando desde pensarla como una apariencia ficticia hacia pasar a la línea gráfica y luego hacia la parte más conductual, que creo que es el estadio en el que nos encontramos ahora mismo, que incorpora estos elementos como una parte más de la imagen, tal vez no la imagen apariencia en el sentido de ficticio, pero sí de posicionar los valores y los atributos de la organización, y la línea gráfica como un elemento de la imagen pública,
pero que además incorpora otros elementos, incluido el tema de la imagen financiera y la imagen comercial que Villafañe incorpora, y que quizás en estos momentos es de las cosas más difíciles de estudiar, porque las empresas no siempre, si usted es un externo, no siempre le dan acceso a la información comercial y financiera. Pero es eso, María José, es lo que planteaba en ese momento era una evolución de la concepción de imagen, que no sustituye a la idea de Villafañe ni de Capriotti en sus modelos. Gracias, Lic. Mucho gusto. Me dicen que tenemos que ir concluyendo. Yo les agradezco mucho el espacio, haberse tomado el tiempo y bueno, nada, muchas gracias.